El mapa cósmico de Xochicalco esconde un secreto tan impactante que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre las civilizaciones precolombinas de México. En las montañas del estado de Morelos, a tan solo 90 kilómetros al sur de la Ciudad de México, se encuentra uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos del continente americano. Xochicalco, cuyo nombre significa lugar de las flores en náhuatl, fue durante siglos considerado simplemente otro asentamiento prehispánico más. Sin embargo, lo que los arqueólogos han descubierto en las últimas décadas ha puesto en jaque todas las teorías tradicionales. Sobre conocimiento astronómico y matemático de las antiguas culturas mesoamericanas, la historia comienza en el año 1970, cuando un grupo de investigadores mexicanos realizaba excavaciones rutinarias en la zona. Lo que encontraron no era para nada rutinario. Entre las estructuras principales del complejo arqueológico, descubrieron una cámara subterránea que parecía haber sido diseñada con una precisión matemática extraordinaria. Pero esto era solo el principio de una serie de hallazgos que dejarían perplejos a los expertos durante décadas. Xochicalco floreció entre los años 650 y 900 de nuestra era. Durante un periodo conocido como el Epiclásico mesoamericano, esta ciudad-estado surgió en un momento de gran turbulencia política y social, cuando las grandes civilizaciones clásicas como Teotihuacán estaban en declive. Los habitantes de Xochicalco no solo sobrevivieron a este caos, sino que crearon algo completamente único, un centro de conocimiento que reunía las tradiciones astronómicas y matemáticas de múltiples culturas mesoamericanas. La primera pista de que algo extraordinario ocurría en este lugar apareció cuando los arqueólogos comenzaron a estudiar la orientación de los edificios principales. A diferencia de otros sitios prehispánicos, donde las estructuras seguían patrones relativamente predecibles, en Xochicalco, cada construcción parecía estar colocada con una intención específica que iba más allá de la simple organización urbana. El edificio más famoso del complejo es sin duda la pirámide de la serpiente emplumada. Esta estructura, decorada con relieves extraordinariamente detallados, presenta una característica única en sus esculturas. No solo son artísticamente impresionantes, sino que contienen información astronómica codificada con una precisión que rivaliza con los observatorios modernos. Los relieves de la pirámide muestran serpientes emplumadas que se entrelazan alrededor de personajes sentados, cada uno acompañado de glifos y símbolos numéricos. Los especialistas en escritura mesoamericana pensaron que estas representaciones eran puramente ceremoniales o mitológicas. Fue hasta finales del siglo XX que un grupo de arqueoastrónomos comenzó a sospechar que estos símbolos podrían contener información astronómica real. El primer descubrimiento significativo llegó cuando los investigadores se dieron cuenta de que las posiciones de las serpientes emplumadas en los relieves correspondían exactamente con las posiciones de constelaciones específicas en fechas astronómicamente importantes. Pero esto era solo la superficie de un sistema mucho más complejo y sofisticado. Lo que realmente cambió la percepción sobre Xochicalco fue el estudio detallado de la cámara subterránea que mencionamos anteriormente. Esta estructura, conocida ahora como el Observatorio de la Cueva, es una de las construcciones más precisas jamás creadas por una civilización antigua. Se trata de una habitación circular excavada en la roca viva, con un techo abovedado que presenta una abertura hexagonal perfectamente calculada. La función de esta cámara es verdaderamente extraordinaria. Durante ciertos días del año, específicamente alrededor del 21 de mayo y el 21 de julio, los rayos del sol penetran por la abertura superior y proyectan un haz de luz que se mueve lentamente por las paredes de la cámara. Este fenómeno no es casual. Los constructores de Xochicalco diseñaron este espacio para crear un calendario solar de una precisión asombrosa. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante. Los arqueoastrónomos que han estudiado este sistema han descubierto que la información que proporciona el observatorio va mucho más allá de un simple calendario agrícola. Las mediciones que se pueden realizar en esta cámara permiten calcular con exactitud la duración del año solar, los ciclos de Venus, las fases lunares e incluso predecir eclipses con décadas de anticipación. Para entender la magnitud de este logro, debemos considerar que los habitantes de Xochicalco lograron estas mediciones más de 500 años antes que los astrónomos europeos desarrollaran instrumentos de precisión similar, sin telescopios, sin relojes mecánicos, sin las herramientas matemáticas que consideramos esenciales para la astronomía moderna. Estos antiguos científicos mesoamericanos crearon un sistema de observación y cálculo que rivalizaba con cualquier cosa que existiera en el mundo en su época. Pero la verdadera pregunta que ha mantenido despiertos a los investigadores durante años
es la siguiente. Si los habitantes de Xochicalco poseían conocimientos astronómicos tan avanzados, ¿qué otros secretos podrían haber codificado en sus construcciones? La respuesta a esta pregunta ha llevado a algunos de los descubrimientos más controvertidos en la historia de la arqueología mesoamericana. En el año 2005, un equipo interdisciplinario de arqueólogos, matemáticos y astrónomos comenzó un proyecto ambicioso: en crear un mapa digital tridimensional completo de todo el complejo de Xochicalco, utilizando tecnología láser de última generación. Lo que este mapeo reveló superó todas las expectativas y cambió para siempre nuestra comprensión de este sitio. El análisis de los datos láser mostró que toda la ciudad de Xochicalco había sido diseñada como un gigantesco instrumento astronómico. Cada edificio, cada plaza, cada escalinata estaba colocada en una posición específica que, vista desde arriba, creaba un mapa tridimensional de los cielos, tal como se veían desde esta ubicación hace más de 1000 años. Esta revelación llevó a los investigadores a una conclusión sorprendente. Xochicalco no era simplemente una ciudad con conocimientos astronómicos avanzados, sino que toda la urbe funcionaba como una representación física del cosmos, tal como lo entendían sus habitantes. Era literalmente un mapa cósmico construido en piedra. Pero el descubrimiento más impactante estaba aún por llegar. Cuando los investigadores comenzaron a analizar las distancias y ángulos entre los diferentes edificios del complejo, encontraron algo que los dejó completamente perplejos. Las mediciones no solo correspondían a distancias astronómicas reales entre planetas y estrellas, sino que estaban calculadas utilizando una unidad de medida que los científicos mesoamericanos no deberían haber conocido. Los cálculos revelaron que los arquitectos de Xochicalco habían utilizado una medida de distancia equivalente a lo que hoy conocemos como la unidad astronómica. La distancia promedio entre la Tierra y el Sol, esta medida no fue calculada con precisión por los astrónomos europeos hasta el siglo XVII, más de 800 años después de la construcción de Xochicalco. Este descubrimiento plantea preguntas fundamentales sobre el nivel de conocimiento científico que poseían las civilizaciones precolombinas. Si los habitantes de Xochicalco conocían la distancia entre la Tierra y el Sol con tal precisión, ¿qué otros conocimientos astronómicos poseían que aún no hemos descifrado? La investigación se volvió aún más intrigante cuando los científicos comenzaron a estudiar los patrones numéricos codificados en las esculturas y relieves del sitio. Utilizando análisis computacional avanzado, descubrieron que muchos de los glifos y símbolos que habían sido interpretados como decorativos o ceremoniales, en realidad contenían información matemática codificada. Estos códigos numéricos no seguían los sistemas matemáticos conocidos de otras culturas mesoamericanas, en lugar de utilizar el sistema vigesimal típico de los mayas o los aztecas. Los matemáticos de Xochicalco parecían haber desarrollado un sistema de numeración único, específicamente diseñado para cálculos astronómicos de alta precisión. Lo más fascinante de este sistema es que incluía conceptos matemáticos que los historiadores de la ciencia creían que no habían sido desarrollados en América antes de la llegada de los europeos. Entre estos conceptos se encuentra algo equivalente al uso del cero como marcador de posición, el cálculo de raíces cuadradas y lo que parece ser una forma primitiva de trigonometría. El análisis de estos códigos matemáticos ha revelado que los científicos de Xochicalco no solo podían predecir eventos astronómicos con gran precisión, sino que también habían desarrollado métodos para calcular la duración de ciclos astronómicos extremadamente largos. Hablamos de cálculos que se extienden por miles de años, una capacidad de planificación temporal que sugiere una comprensión del cosmos mucho más sofisticada de lo que se había asumido previamente. Uno de los descubrimientos más inquietantes surgió cuando los investigadores se dieron cuenta de que algunos de estos cálculos a largo plazo incluían predicciones sobre eventos astronómicos que ocurrirían siglos después de la construcción de la ciudad. En otras palabras, los científicos de Xochicalco habían codificado en sus monumentos información sobre eventos cósmicos que nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, hemos confirmado que efectivamente ocurrieron en las fechas prédicas. Esto plantea una pregunta perturbadora en sí. Los habitantes de Xochicalco podían predecir eventos astronómicos con siglos de anticipación. ¿Qué otros conocimientos sobre el futuro podrían haber codificado en sus construcciones? Algunos investigadores han comenzado a explorar la posibilidad de que el complejo arqueológico contenga información sobre eventos astronómicos futuros que aún no hemos descifrado completamente. La controversia se intensificó cuando un equipo de criptógrafos especializados en códigos antiguos se unió a la investigación.
utilizando técnicas desarrolladas originalmente para descifrar códigos militares. Estos especialistas comenzaron a analizar los patrones de símbolos en Xochicalco desde una perspectiva completamente nueva. Lo que encontraron desafía todas las categorías tradicionales de clasificación arqueológica. Los símbolos de Xochicalco no funcionan simplemente como escritura jeroglífica o como decoración artística. En cambio, parecen operar como un sistema híbrido que combina información lingüística, matemática y astronómica en un código multidimensional extraordinariamente complejo. Este sistema de codificación es tan sofisticado que los investigadores han necesitado utilizar inteligencia artificial para comenzar a desentrañar todos sus niveles de significado. Los algoritmos de aprendizaje automático han identificado patrones en el código de Xochicalco que siguen reglas matemáticas que no aparecen en ningún otro sistema de escritura conocido del mundo antiguo. Pero quizás el aspecto más misterioso de todo este sistema es que parece haber sido diseñado específicamente para ser descifrado utilizando tecnología moderna. Algunos de los patrones más complejos del código solo se vuelven aparentes cuando se analizan utilizando procesamiento digital avanzado, como si los antiguos codificadores hubieran anticipado el desarrollo de la computación moderna. Esta característica ha llevado a algunos investigadores a proponer una teoría extraordinaria que el mapa cósmico de Xochicalco no fue creado simplemente como un calendario o sistema astronómico para uso contemporáneo, sino como un mensaje destinado a futuras civilizaciones que poseyeran la tecnología necesaria para descifrarlo completamente. Esta teoría, por controvertida que parezca, ha cobrado fuerza cuando los investigadores han descubierto que el sistema de codificación de Xochicalco incluye verificaciones cruzadas y redundancias que solo tienen sentido si fueron diseñadas para sobrevivir durante milenios. Es como si los antiguos constructores hubieran sabido que sus mensajes necesitarían resistir el paso del tiempo hasta que una civilización futura tuviera las herramientas adecuadas para comprenderlos. El doctor Ricardo Velázquez, arqueólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha pasado los últimos 15 años estudiando estos patrones. Su equipo ha identificado lo que parecen ser marcadores temporales codificados en las estructuras, referencias a eventos astronómicos que no solo predicen eclipses o alineaciones planetarias, sino que también incluyen fenómenos cósmicos mucho más raros y complejos. Entre estos eventos se encuentran las superlunas, los ciclos de manchas solares y algo aún más extraordinario, referencias a lo que los astrónomos modernos conocen como la precesión de los equinoccios, un fenómeno que tarda 26.000 años en completarse y que requiere siglos de observación continuada para ser detectado con precisión. La existencia de estos conocimientos en Xochicalco sugiere que los antiguos mesoamericanos no solo eran astrónomos ocasionales que observaban los cielos para crear calendarios agrícolas. Estamos hablando de una tradición científica que se mantuvo durante generaciones con observaciones sistemáticas y registros precisos que se transmitían de una época a otra. Pero el verdadero misterio se profundiza cuando examinamos cómo esta información fue preservada y transmitida. Los análisis recientes han revelado que el diseño arquitectónico de Xochicalco incluye lo que los investigadores han denominado bibliotecas de piedra. Estas son estructuras aparentemente decorativas que, cuando se analizan con escáneres tridimensionales, revelan contener información codificada en sus formas y proporciones. Estas bibliotecas de piedra funcionan como dispositivos de almacenamiento de datos extremadamente sofisticados. Cada curva, cada ángulo, cada proporción en estas estructuras contiene múltiples capas de información que se superponen y refuerzan mutuamente. Es un sistema de almacenamiento de datos que, en términos de densidad de información, rivaliza con los sistemas digitales modernos. Lo más impresionante de todo esto es que el sistema fue diseñado para ser autoverificable. Si una parte del código se dañaba o perdía con el tiempo, otras secciones del complejo contenían copias de respaldo de la misma información, codificada de maneras ligeramente diferentes. Esta redundancia garantizaba que el mensaje principal pudiera ser reconstruido incluso si partes significativas del sitio resultaban destruidas. El análisis de estas redundancias ha llevado a otro descubrimiento sorprendente. Los constructores de Xochicalco no solo preservaron información astronómica y matemática, sino que también incluyeron lo que parece ser un manual de instrucciones para futuras civilizaciones que quisieran replicar sus observaciones y cálculos.
Este manual, codificado en las proporciones y orientaciones de los edificios, incluye información sobre cómo construir instrumentos de observación astronómica, cómo realizar mediciones precisas del tiempo e incluso técnicas para predecir eventos astronómicos futuros. Es como si los antiguos científicos de Xochicalco hubieran querido asegurar que su conocimiento no se perdiera con ellos. Pero quizás el aspecto más intrigante de todo este sistema es lo que los investigadores han comenzado a llamar el protocolo de activación. Se trata de una secuencia específica de mediciones y observaciones que, cuando se realizan correctamente, revelan niveles adicionales de información codificada en el sitio. Este protocolo fue descubierto casi por accidente en 2018, cuando un equipo de estudiantes de arqueoastronomía estaba realizando mediciones rutinarias durante el solsticio de invierno. Al seguir ciertas indicaciones codificadas en los relieves de la pirámide principal, se encontraron realizando una secuencia de observaciones que activó lo que solo puede describirse como un sistema de navegación cósmico. Durante las primeras horas del amanecer del solsticio, cuando los rayos del sol inciden en ángulos específicos sobre ciertas estructuras del complejo, se crean patrones de sombra que señalan hacia ubicaciones precisas en el cielo. Estas ubicaciones corresponden a posiciones futuras de planetas y constelaciones, creando efectivamente un mapa del cielo tal como aparecerá en fechas específicas del futuro. La precisión de estas predicciones es absolutamente extraordinaria. Los cálculos codificados en Xochicalco han permitido a los astrónomos modernos verificar la exactitud de sus propios modelos computacionales sobre la mecánica celeste. En varios casos, las predicciones de Xochicalco han resultado ser más precisas que las realizadas con tecnología del siglo XX. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer que los antiguos constructores de Xochicalco tenían acceso a métodos de observación y cálculo que aún no comprendemos completamente. La pregunta que surge naturalmente es cómo lograron tal precisión sin los instrumentos que consideramos indispensables para la astronomía moderna. Una posible respuesta ha surgido del estudio de los materiales utilizados en la construcción del sitio. Los análisis geológicos han revelado que muchas de las piedras utilizadas en Xochicalco contienen minerales con propiedades magnéticas específicas. Estos minerales están distribuidos por todo el complejo en patrones que parecen crear una especie de brújula gigantesca. Esta brújula natural no solo indica la dirección magnética, sino que también es sensible a variaciones en el campo magnético terrestre causadas por la actividad solar y otros fenómenos astronómicos. Es posible que los antiguos científicos de Xochicalco utilizaran estos efectos magnéticos para realizar mediciones de una precisión extraordinaria. Además, el análisis espectral de ciertos cristales incrustados en las estructuras ha revelado que algunos de estos materiales tienen propiedades ópticas que podrían haber sido utilizadas para amplificar y enfocar la luz estelar. Estos cristales naturales habrían funcionado como lentes primitivas, permitiendo observaciones astronómicas más detalladas de las que serían posibles a simple vista.